Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la última clase como tal de datos de este cuatrimestre. Llegamos al final. Muy bien. Vamos a tener las preentregas en el orden que posteamos en el grupo de Facebook hace un ratito, 4, 5, 8 y 9, con un tiempo de 10 minutos de presentación y unos 5 de devoluciones, que después vamos a ampliar por escrito y por mail. Hoy es una preentrega, pero la idea es que puedan tener lo más terminado posible el producto, lo más terminado posible el ensayo, nos lo puedan contar de la forma más dinámica y más pulida que hayan encontrado, y de todas formas tendrán una semana más para el martes que viene poder deslumbrarnos con lo que hayan hecho. Con Vicky vamos a ir tomando nota y vamos a dar devoluciones, pero en algunas categorías que fueron las que trabajamos siempre, así que no debería haber sorpresa. Por un lado vamos a estar mirando recorte del objeto, marco teórico, vínculo entre conceptos, y después en cuanto al producto, creatividad y calidad del desarrollo del producto. ¿Sí? Y después tendremos notas como en general a los grupos. ¿Está bien? Y si no está bien, igual está en el lado. Bueno, muy bien. Entonces, arrancamos con el grupo 4. Bernardo, Marina, Hilary y Manuela. ¿Están por ahí? Los veo a un par ahí. Aquí estamos. Cuando quieran, háganse dueños del tiempo y del espacio y arranquen. Bueno, voy a empezar introduciendo el tema que estamos tratando, mis compañeros. Nosotros nos estamos centrando, digamos, con un problema que tenga que ver con las relaciones interpersonales en el mundo post-pandemia, centrándonos en la educación, el trabajo y las formas de socialización que surgieron a partir de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia. Justamente centrándonos en los pensamientos de 3 autores diferentes, y justamente nos preguntamos qué significa ser estudiante, trabajador y un ser social en un mundo post-pandemia, cómo las relaciones fueron cambiando a partir de ese momento clave en la historia, diríamos ya. Y estuvimos pensando, digamos, como una lluvia de ideas en relación a cosas que cambiaron a partir de la pandemia, del inicio de la pandemia, cómo la digitalización entró en este problema, cómo se estudia a distancia, digamos, cómo trabajar desde la casa abrió nuevas posibilidades. Si el home office llegó para quedarse, bueno, también la educación a distancia, cómo hay gente que, digamos, es de otros países, por ejemplo, estudia en la UBA, y en realidad ahora está viviendo, volvió a sus países para cursar desde allá a distancia también. Entonces, bueno, nos empezamos a plantear, digamos, todos estos problemas, y la suerte que tuvimos es que también es algo que está surgiendo actualmente, digamos que somos contemporáneos a esto, podemos, digamos, analizarlo, digamos, desde ese lado. Bueno, y a partir de eso pensamos un futuro posible, a cómo podía ser, que bueno, luego van a desarrollar mis compañeros también, digamos, un mundo que ya es sin fronteras, que solamente tiene usos horarios, que las fronteras siguen existiendo a pesar de eso, pero lo pensamos como que cada vez tienen menos fronteras. Y bueno, y justamente abarcando, digamos, desde el punto de cómo piensa Daniel Itinerarity, que también van a pasar a desarrollar mis compañeros, del capitalismo de las plataformas, digamos, abordando la parte del trabajo y lo social, y Morozov, el capitalismo de las plataformas, Itinerarity, desde lo social también. Bueno, Itinerarity justamente desde el trabajo. Así que, bueno, nos preguntamos justamente esto, qué significa ser estudiante, trabajador y un ser social en un mundo post-pandemia, y le voy a dar el pie a una de mis compañeras que va a explicar un poco cómo queremos abordar a Itinerarity.
Hola, profe, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha, se escucha. Sí. Sí, profe, disculpe que no tengo la cámara encendida. Para la próxima clase intento conectarme de la computadora, que tengo un problemita. Así que disculpen. No hay Vale, problema. gracias, no pasa nada. Bueno, empezando por el tema de Innerarity, por lo que queremos abordar, dentro de este mundo actual, post pandemia que estamos trabajando, se nos presenta, como dice Innerarity, esta especie de intemperie. Entonces, lo que nosotros queremos relacionar es que como el mundo actual sufre transformaciones y cambios constantes, y uno de estos cambios, perdón, el WhatsApp. Y precisamente uno de estos cambios es los que nos ha abordado exactamente en el área de estudio, en el nuevo cambio que tenemos actualmente del aislamiento social y que tenemos que estar viendo clases desde nuestro hogar. Bueno, este es un nuevo desplazamiento hacia el universo digital, hacia este espacio digital que estamos viendo. Y precisamente lo que queremos decir es que este desplazamiento de la realidad hacia el universo virtual es lo que ha estado intensificando esta pandemia. Entonces, no solamente es algo que nos afecta físicamente, sino que también nos afecta mentalmente, eh, tanto en el trabajo como en el estudio, como em, en todas las áreas sociales, es lo que quiero explicar. Y que la realidad de lo que estamos viviendo ahora es que no solamente lo que pasa, perdón, es que la realidad actual se basa en que los riesgos circulan en esa misma dirección del bienestar de la sociedad, que es lo que estamos viendo en este momento. Y ahí es donde la tecnología ha abarcado gran parte de los modelos que anteriormente estábamos acostumbrados, que es como la forma que trabajábamos antes, o la forma que estudiábamos, o cómo nos movilizábamos, salíamos, todo este aspecto social es lo que queremos trabajar. Si alguno Bueno, y de mis continuando aquí compañeros con, quiere agregar algo. hola, ¿se escucha? ¿Qué tal? Continuando con lo que comentó mi compañera, la cuestión del mundo sin fronteras que estamos viendo, a partir de la idea de Nardi, también se va a estar afincada en la cuestión del capitalismo de plataformas de Nick Srinek. ¿Por qué de Nick Srinek? ¿Por qué capitalismo de plataformas? En el texto el autor propone que varias crisis son lo que llevan a la actual condición del capitalismo de plataformas, en que los datos sobre una nueva clase de materia prima, el nuevo commodity que está buscando la explotación capitalista, la nueva plusvalía. Creemos nosotros que en el nuevo mundo que está viniendo post pandemia, esta transformación se va a acentuar, que la crisis actual se suma solamente a las crisis que ya anteriormente, desde los 70, estaban impulsando la transformación hacia la nueva forma de commodity del dato. Creemos que de aquí en adelante el trabajo manual, el trabajo, digamos, lo que es la explotación para recursos naturales, como bien menciona Srinek, va a tomar digamos, un segundo lugar. Asimismo, justamente creemos que se va a combinar con el tema del mundo sin fronteras, para que no solamente vamos a ver la nueva explotación digital, sino que también ahora van a verse nuevas formas de explotación a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo ejemplos ya hoy en día, lo que es el trabajo a distancia, pero en el sentido internacional, de personas que viven en un país, reciben paga, por ejemplo, más barata, para que corporaciones de otras naciones que generalmente son económicamente más estables puedan pagar menos salarios, sueldos más bajos a sus empleados, y al mismo tiempo desplazan el empleo de las locales. Es algo, por ejemplo, que se ve mucho en Latinoamérica. Es algo que vemos que pasa, por ejemplo, en Venezuela con el trabajo freelance. Y de aquí en adelante creemos que se va a acentuar este problema, esta situación, de aquí en adelante. Entonces, a partir de estos dos ejes, cerramos entonces con el último eje, que sería el de Morozov, que lo va a explicar mi compañera a continuación. Y esto sería la tríada de autores que están formando el marco teórico de nuestro trabajo. Le paso la palabra a mi compañera. Sí, quiero hacerlo rápido porque veo que queda poco tiempo y en realidad... Sí, yo te diría que si es marco teórico que lo pases y bueno. al producto. Sí, porque nos gustaría Bueno, mostrar perfecto. el producto. Perfecto, entonces en este caso presento de una aquí, comparto mi pantalla rápidamente.
Ok, entonces rápidamente les cuento cómo estuvimos trabajando el tema del... Trabajamos en una novela, en una introducción de una novela, el primer capítulo de una novela que tuvimos, se llama Salva Pantalla, una novela que queremos desarrollar. Trabajamos en el primer capítulo de la novela y cuenta más o menos una historia que está relacionada en un mundo en el que todo lo que mencionamos aquí, la tríada teórica, es lo que termina ocurriendo en el mundo real a partir de lo que estamos viendo hoy en día. La Pantalla está basada en bastantes trabajos de ciencia ficción. Ahí tenemos Children of Men, por ejemplo, y a grandes rasgos es un trabajo totalmente de ciencia ficción y todo ficticio. Es el año 2060, el mundo está dividido en diferentes secciones, por ejemplo, en Norteamérica, hasta Canadá, Estados Unidos como potencias mundiales. Hay una división todavía más fuerte con lo que es el sur, lo que es los Sudamérica. Europa también, es una suerte de Unión Europea, y a partir de aquí nacen diferentes como clústeres de países que son súper cerrados y a la vez unidos con otros digitalmente. Físicamente las fronteras son imposibles de penetrar, pero digitalmente es todo como el mundo líquido y dinámico. Y aquí dominan las corporaciones estadounidenses que controlan totalmente el flujo de trabajo. El trabajo nacional en países como Argentina ya no existe porque está todo dominado por corporaciones que, como dijimos antes, están en Estados Unidos, pueden pagar salarios más bajos a empleados de Argentina y de ahí pueden sacar un beneficio más alto, explotar a sus trabajadores. En este mundo tenemos una protagonista que en la trama de la novela está siendo acosada por un ejecutivo de su empresa, el cual no le permite buscar justicia porque las instituciones de Argentina están totalmente socavadas por el nuevo mundo en las corporaciones están dominando, las instituciones nacionales son totalmente débiles porque no hay un sustento económico para nada de esto. No hay un trabajo nacional, no hay producción. Denunciar a su acosador, que es el ejecutivo de la empresa en la que trabaja, vemos aquí el simbolismo que la protagonista no va a poder ganar el caso. Y termina la novela con la protagonista fracasando en el juicio político. En el juicio en el tribunal. Entonces, para cerrar, mi compañera aquí les quisiera explicar brevemente qué sería, por qué esta novela la trabajamos, qué significa, los simbolismos que hicimos relacionados con los autores, y bueno, le paso la palabra a Marina. Sí, bueno, básicamente nosotros lo que queríamos era hacer una realidad exacerbada de algunos aspectos de lo que se está viviendo ahora. O sea, muchas de las cosas que nosotros planteamos en esta novela, si bien sí son ciencia ficción, no son del todo descabelladas porque son, digamos, realidades exageradas de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos controle el flujo de trabajo, que muchas de las personas que trabajan en Latinoamérica trabajan para Estados Unidos. Además de la cuestión del juicio que vivimos una... Sí, estoy redondeando, explico esto y listo. Sufre un acoso, una situación y no tiene con quién, o que no tiene entes, instituciones ante las cuales elevar esta protesta justamente porque es una fuerza de trabajo para otro país, digamos, es una realidad que yo misma vivo y muchas de las personas que trabajan para afuera la viven, y al ser un trabajo de afuera se forma una relación laboral medio líquida, medio gaseosa, en la cual no hay, o sea, si bien hay una fuerza de trabajo, no hay instituciones que regularicen como tal lo que es la relación laboral de dos partes. Pero tantos otros expertos que lo que hacen es, digamos, que el orden mundial que impregna actualmente, en el cual es uno en lugar del mundo, digamos, ejerce su dominio sobre el otro, está mucho más exacerbado por la digitalización. Básicamente ese es el punto. Hola, nosotros somos del grupo 5. Si quieren, tomamos la posta y seguimos. No, hacemos los perdón, 5 minutitos, no pasa nada, hacemos los 5 minutitos de... Adelante. No, sí, muy bien igual, se nota que están atentos, gracias. No, la idea era hacer unos minutitos de devolución para cada equipo, como hicimos en la preentrega anterior. Así que bueno, gracias al equipo. Me pareció que, bueno, algo evidente es que tienen que revisar los tiempos. Hay demasiado de marco teórico al principio, o sea, no están bien distribuidos, y el marco teórico se ve en la producción como en todo, ¿no? Si bien generalmente en las monografías se entrega o hay un momento especial para el marco teórico, después se va desarrollando en la producción de cada uno, ¿no? Y me parece que bueno, acá está para revisar en cómo le van a presentar la clase que viene.
sobre todo teniendo esto como el desafío de poder presentar una novela como producción, ¿no? Que era lo que hablábamos la clase pasada, que me parece que lo lograron súper bien con esta presentación. Tomo la palabra. Me dio la sensación de que estaban con un poquito de nervios, con un poquito de inseguridad en relación a lo que armaron, lo cual no está mal, esta instancia está para eso, y que por eso tuvieron casi 8 de los 10 minutos hablando del marco teórico. En la medida en que tengan más claro y más definido cómo encarar la producción es bien interesante. La producción es un formato distinto hasta el que ahora vimos, que hasta los que vimos hasta ahora todos eran sonoros o audiovisuales. El de ustedes es una novela, es algo distinto, y eso está bueno para explorar. Y está bueno que se distribuyeron la palabra. Me gustó mucho cómo se armaron en secciones, cada uno agarró un rol distinto, eso está bueno. Controlen un poco el tiempo y traten de integrar en la presentación de la novela con la defensa o la justificación teórica que eligieron hacer. Después lo vi bastante bien. Nos pasó que el tiempo pasaba más rápido de lo que creíamos que pasaba. Perdón. Real. Está bien, para eso está esta instancia. Si esto hubiera pasado la semana que viene, estaban en un problema. Sí. Y también lo que les voy a pedir a ustedes sí es que nos adelanten, en cuanto tengan el ensayo y la novela, nos la adelanten para poder llegar al martes habiendo leído un poco. Sí, sí, y una cosa que esto también va a ir para el resto de los grupos, es que cuando se pasen el tiempo, que generalmente yo me desmuteo para que escuchen la campanita, el tiempo que usen extra es el tiempo nuestro de las devoluciones, porque queremos ser respetuosos con el tiempo de los demás grupos. Entonces, nuestras devoluciones van a ser más cortas si usamos más de ese tiempo. Entonces, bueno, nada, como para que lo sepan, me pareció copado por ahí, que todos lo tengamos también a eso. Perfecto, gracias. A ustedes. Ahora sí, grupo 5, Santiago, si querés arrancar. Sí, yo iba a arrancar por compartir pantalla. Confieso que nunca lo hice, así que no sé cómo va a salir. Tenés en el medio un botón verde que dice compartir pantalla. Si necesitas sí. audio, cuando hagas clic, abajo a la izquierda tenés una cajita que dice compartir sonido. Acordate de tildarla. Ok. Y le das a compartir y supongo que veremos lo que querés que veamos. Joya. Bueno, ahí está nuestra presentación y bueno, y les doy el pie al primer compañero que va a hablar, o compañera, me parece. ¿No querés poner, perdón, en modo presentación? Ah, bueno, vale. ¿Dónde voy? Ahí donde dice iniciar presentación, perfecto. Ahí va. Ahí va, perfecto, sí, bárbaro. Se me escucha bien, ¿no? Buenísimo. Arranco yo, nuestro equipo va a estar hablando de lo que es las criptomonedas y plantea un futuro posible en los que las criptomonedas son la moneda como currency dominante. Arrancamos bien cortito explicando un poco qué es, y usamos Bitcoin como el inicio, porque es la pionera. ¿Qué es una criptomoneda? A diferencia de simplemente una moneda digitalizada, como las que usamos generalmente, las criptomonedas lo que tienen es que están basadas en tecnología de blockchain y en criptografía. La criptografía lo que hace es que cuando yo compro Bitcoin, no es que me hicieron una transacción a través de un intermediario como un banco, sino que vos tenés una clave pública que es la que permite que otros vean la palabra en inglés es ledger, pero creo que sería como un foro público, donde se ve que fulanito le pasó 3/4 de Bitcoin a menganito, y después lo que está es la clave privada, que eso es lo que está encriptado, que es donde está el registro de que esa persona posee esa Bitcoin. Esto es posible gracias a la tecnología de blockchain. Blockchain es complicado, o sea, me pone nerviosa ya de por sí hablar del tema. Es una base de datos.
pero a diferencia de ser una base de datos tipo un Excel o incluso algo como un producto de los que vende Salesforce, blockchain es como si uno juntara paquetes de un tren, esa es la metáfora que usamos, y se van llenando a medida que se van minando bitcoins. Las computadoras que van minando bitcoins son las que sostienen la infraestructura de Bitcoin. No hay bancos, no hay Estado, no hay economía real, no hay patrón oro. Es simplemente esta tecnología la que permite que sea posible que exista Bitcoin y otras criptomonedas que se fueron basando desde entonces. Eso es la explicación de qué es Bitcoin y le paso la palabra a Santi Blanco, que continúa. Bueno, yo voy a hablar de los pagos con Bitcoin, la utilización de las criptos como forma de pago. Hay una serie de ventajas y desventajas a tener en cuenta frente a esto, que vuelve escépticos a la mayoría de las personas hoy en día al ser algo tan nuevo. Y esto puede ser principalmente por la volatilidad, la falta de notificación y la comprensión que tiene actualmente el Bitcoin, sobre todo el Bitcoin, que es la moneda más famosa y la que todos quieren, en la que todos quieren invertir. Estos intercambios son digitales y por lo tanto pueden ser vulnerables a piratas informáticos, fallos operativos, malware, que es un tipo de virus que suele atacar cuentas bancarias. Y estos piratas informáticos pueden obtener acceso a miles de cuentas y billeteras digitales donde se almacenan estas criptomonedas. Un ejemplo muy importante fue de la empresa Vox en 2014, que se produjo, la consecuencia de esto fue el cierre de la bolsa japonesa después de que se robaron millones de dólares en Bitcoin. Bueno, otro problema que preocupa a los escépticos sobre esta moneda es cuánto y cuándo fluctuará el valor de la misma al hacer una transacción. Es decir, una persona puede hacer una transacción, al principio de esa transacción esa moneda tiene un valor y al final de la transacción puede tener otro valor. Y esto genera cierto conflicto a la hora del intercambio de productos o servicios. Y luego están esos atractivos que son por los cuales las personas hoy en día están investigando cada vez más y más sobre esta moneda. Estos son la gran libertad y transparencia de la información y la alta seguridad que tiene este tipo de transacciones, al no tener ningún tipo de regulación del Estado o de ninguna entidad bancaria. Esto permite que cada persona que hace una transacción permanezca su identidad completamente privada, no tanto así la transacción, que eso sí es público. Pero bueno, esto es beneficioso para un montón de transacciones, sobre todo en el rango internacional. Otro beneficio atractivo es que se genera una dirección anónima para las compras de los usuarios, y esto cambia con cada transacción. Es decir, hay un anonimato que no es 100% porque se genera una identidad, pero que cambia con cada transacción. Así se asegura que la identidad del que hizo la transacción permanezca privada. Estos serían los beneficios y desventajas que pueden llegar a tener utilizar el Bitcoin como forma de pago hoy en día, y por lo cual algunas personas todavía son reacios a utilizarlo. Así que procedo a pasar la palabra a Ana. Ok, arranco. Yo básicamente lo que voy a hacer es poner más o menos en contexto el surgimiento de Bitcoin. Nace en el 2008, en el medio de una crisis financiera y económica mundial. Esa crisis empieza en Estados Unidos y tiene una suerte de efecto dominó al resto de los países. Hasta ese momento, las transacciones en Internet estaban siendo mediadas por un tercero, que era por lo general una entidad financiera, y eso elevaba mucho el costo de las transacciones porque ese tercero asumía el riesgo de la transacción. Entonces, en el 2008, y con el objetivo de darle a las personas un medio de pago que facilitara las transacciones, que fueran más rápidas, que bajara el costo, y además
saltearse el control de los gobiernos, de los bancos centrales y de las entidades financieras, surge un documento escrito por Satoshi Nakamoto, que la realidad es que al día de hoy no sabemos quién es un seudónimo, quizás es una persona o un grupo de personas, no lo sabemos. Surge este documento que se convierte en el manifiesto de Bitcoin, donde se propone un nuevo sistema electrónico para justamente eliminar esos terceros, esa entidad financiera a la que hacía referencia antes, y posibilitar las transacciones persona a persona. Este tipo de documento se llama white paper y se adopta también en las futuras monedas que van a venir, y en esos documentos se plantea siempre qué tecnología se va a usar, qué aplicación puede llegar a tener esa criptomoneda, con qué valores surge esa criptomoneda. Y ya respecto de Bitcoin en particular, en el año 2009 comienza a funcionar un modelo ya efectivo de moneda electrónica, de Bitcoin, y para el 2010 existen ya en distintas partes del mundo plataformas que permiten o que facilitan la compra-venta de Bitcoins en moneda local. Y con esto le doy lugar a Santi. Bueno, en esta sección lo que nos interesó pensar es si es posible, digamos, regular y qué capacidad regulatoria tienen los estados-nación, digamos que son quienes tienen adjudicado el poder de decidir soberanamente sobre materia económica, digamos, política fiscal, política monetaria, etc. Entonces, lo que nos interesó también pensar es al interior, digamos, del tipo de economía que describe Nick Srnicek en Capitalismo de Plataformas, que es una economía más inmaterial, la existencia de un poder que es el poder que tiene el sector financiero, digamos, que está sobredimensionado, que es nuestra propuesta, y que jerárquicamente está posicionado por encima tal vez de otros sectores de la economía. Entonces, también relacionándolo con los fundamentos tal vez más filosóficos de la creación del Bitcoin, que es la descentralización, la desregulación, la desintermediación, ¿qué posibilidad hay de pensar en Bitcoin como, digamos, incluso hasta una propuesta revolucionaria, porque viene, digamos, en este sentido que vengo dándole, a proponer, digamos, quitarle poder al sector financiero, que digamos es el sector de la intermediación justamente. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un caso en El Salvador que hace pocos días se aprobó una ley Bitcoin, en donde tal vez sea el primer caso de la historia en el que un Estado-nación se propone, digamos, definir primero el objeto, qué es el Bitcoin, qué son las criptomonedas o las monedas digitales, y, digamos, darle un marco jurídico para su funcionamiento, cosa que en el mundo no ocurre. Y bueno, y también lo que proponemos en la sección es que hay dos péndulos, digamos, que es la economía de ideología más liberal o la economía de ideología más keynesiana, con los estados de bienestar que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las prácticas, digamos, de intervención en la economía son bien vistas. Así que bueno, eso es algo, un adelanto, digamos, de lo que hablamos en esta sección del informe. Bueno, yo voy rápido porque ya tenemos poco tiempo. Lo que les quería comentar era el podcast que estamos haciendo nosotros, que se llama Un Mundo Criptominado, que es un fragmento de 5 minutos que tiene que ver con el futuro posible, y nuestra pregunta, ¿no? Si va a ser gobernado por las criptomonedas. Es básicamente una charla entre dos amigos en el año 2050, ya con las criptomonedas instaladas definitivamente como la moneda legal mundial que reemplaza el dólar. Es muy divertido, está bueno y bueno, tiene que ver con este futuro posible que lamentablemente por tiempo no lo puedo explicar, pero que después son 3 hipótesis que son principales que se podrían llevar a cabo, que incluso ahora en tiempos actuales es como que se está viendo. Bueno, está como de alguna manera dando un comienzo a esto que seguramente va a tener su curso en algún futuro muy cercano.
Bueno, por lo que estuve viendo en el chat, nos estamos quedando sin tiempo, así que lo que Ya se ya terminó en está. realidad, así que están con tiempo extra. Bueno, ok. No sé si alguno de mis compañeros quiere continuar con la palabra. Mira, aunque nos pasamos del tiempo en las últimas dos partes del slide, los últimos dos. ¿Me los pasás, Santi? El del deporte ¿Vos decís primero. Sí, este? no, que sigue. Ahí está. Que es un poco, ya que mis compañeros explicaron lo que son las criptomonedas y demás, lo que nosotros nos vamos a parar también es en el caso del deporte. El primero, una para atrás, Santi. Sí, El de deporte, tírame. El slide. ahí, Ahí está. ahí creo que ya El se ve. primero es del hockey danés, que es una empresa de Bitcoin, Swiss, que es una empresa que va a patrocinar el equipo, y el hombre que está ahí es el primer deportista de la historia que va a recibir todo su sueldo en Bitcoin. En este caso, la patrocinadora va a comprar parte del equipo y la cancha también se va a llamar Bitcoin Arena, que es uno de los casos más raros. El señor que está abajo del fútbol americano es Russell Okung, que va a recibir el 50% del salario, que son 13 millones de dólares, en Bitcoin, a través de Strike, que es de SAP también. Y el último caso es el de Grayscale, que es una empresa de Bitcoins, que es el primer patrocinador cripto del equipo de fútbol del New York Giants, que son los Gigantes de Nueva York, que va a ser un compromiso no solo de lo que es el fútbol americano en sí, sino con su fundación, que es la Fundación de los Gigantes, de capacitación para el ecosistema cripto. Siguiente slide, Santi, si me lo pasás. ¿Cómo no? Ahí ya se está viendo. Sí, son las referencias que aparecen en la cultura pop. El primero es de la película de Spider-Man, un nuevo universo donde se puede observar en la pantalla que se muestra el valor del Bitcoin que está en ese momento. Después tenemos un tweet de la cuenta de Looney Tunes de Warner Bros. Que ironiza sobre el Bitcoin, haciéndole alusión a Elon Musk, que estaba en conferencia de prensa en ese momento. Después, en Los Simpsons, que tenemos una referencia que dice: envíeme el dinero del almuerzo online, aceptamos Bitcoins. Y los últimos dos casos es de un cómic, de DC Comics, que hablan básicamente lo mismo, de la serie Billions y de los cómics, que es que se puede empezar a robar dinero porque el Bitcoin no es rastreable en esa parte, como que no se puede rastrear como la moneda física. Así que eso es todo por hoy. Bárbaro. Bueno, ya estamos repasados. Lo único que nos quedó para presentar es el guión del podcast, que lo tenemos en formato Word, pero bueno, si no, lo dejamos para la entrega Lo final. podemos enviar, si no Lo también. mandamos, claro, lo mandamos por mail. Sí, se lo Bueno. mandamos y Dale. bueno, después el resultado final el próximo martes. Dale, Bárbaro. bien. Bueno, muy bien. Para analizar, perfecto, dale. Perfecto. Si querés, yo te saco, Santi, de la pantalla, sí. Listo. Joya. ¿Quieres arrancar, Vicky? Bueno, un poco lo mismo que los chicos del grupo anterior, me parece que tienen algo del tiempo y la organización de la presentación que todavía no está del todo definida ni clara. Entiendo que se basaron, o sea, a diferencia del grupo anterior, quizás ustedes se enfocaron mucho tiempo en la parte del recorte del objeto, en el contexto, lo cual es interesante porque, bueno, quizás no todos conocen el concepto de criptomonedas o de Bitcoin y el origen, pero bueno, ahí ojo porque me parece que no, entiendo que el recorte y el objeto está en las criptomonedas y en preguntarnos el lugar que va a tener esto en el futuro, en la posibilidad de los estados, y de repente vi demasiado contexto, una parada muy larga en lo que es el Bitcoin, que bueno, es un ejemplo, es el más exitoso, pero me parece que ojo ahí en qué se enfocan, ¿no? Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo nuestro, porque iba a empezar a sonar cuando hablaba. Así que un poco con eso, me gustó un poquito más lo que se vio, que el marco teórico estaba ya metido en lo que ustedes estaban contando, entonces no tuvieron que hacer una sección de marco teórico, eso me parece interesante para seguir como profundizándolo para la clase que viene. Pero bueno,
me gustaría ver el guión. O sea, dijeron que es una... Yo esto es lo que entendí. Es una conversación entre dos amigos en un mundo en el que la criptomoneda ya es como la moneda oficial. Bueno, no sé, me gustaría verlo porque creo que hay algo que no sé si le termina faltando, como alguna... algo interesante de lo que va a venir en esa charla. No sé si la... Perdón, no quiero monopolizar, Martín. No, estoy de acuerdo con lo que dijiste en líneas generales. Quizá para dar más contexto, y sobre todo contexto histórico, como hicieron un poco Santi Blanco, pero más Ana Laura, como que basaron en la historia, ¿no? Como un poco más profundo. Tienen el ensayo para eso, y acá queremos un poquito de contexto, de introducción, y ya pasar a la propuesta de ustedes. Digo, quizá no vayan a dar una clase de Bitcoin, porque aparte no les alcanzaría en 10 minutos. Sí nos interesa saber que pensaron en criptomonedas, que el Bitcoin es el caso más famoso, y que les lleva a pensar en el rol de los estados en la cuestión financiera internacional, y arrancar ahí. En ese sentido, ahí, si achican un poco esa parte, tenemos más tiempo para el otro, que suena interesante, pero que no sabemos porque no lo vimos. Y quizá acortar la historia de Bitcoin, la historia de Satoshi, la historia de las criptomonedas en general, les dé tiempo y oportunidad para cruzar con conceptos de la materia, digamos. Porque estuvieron mencionando mucho historia de criptomonedas, pero mencionaron ahí como sueltas un par de cosas, como base de datos o capitalismo de plataformas, como hacía al pasar. Y por ahí lo tienen más conectado y lo tienen más explayado en el informe, no lo dudo, pero digo, por ahí traerlo un poquito más al frente eso también. Y nada, y queremos escuchar el producto. Ahora, como ya no sé a quién le comenté en Facebook, necesitamos escuchar el producto en el marco de la presentación. O sea, introducción y producto en el marco de la presentación, ¿sí? En esos 10 minutos. No nos sirve que quede producto afuera. O sea, si queda producto afuera porque ya lo tienen hecho, bueno, pero tengan lo mayor que puedan tener adentro del marco de la presentación, que era lo que les pedimos, digamos, ¿sí? Y después nosotros con tiempo leemos el informe. O incluso si lo tienen listo y nos lo pueden adelantar, llegamos al martes que viene con el informe leído. Sí, son 5 y 5, son 6 y 4, son 7 y 3, digo, que el producto esté adentro de la presentación. ¿Dale? Bien, avancemos el siguiente grupo, 8. Perdón, agrego una cosa más mientras se preparan. Me gustó cómo se organizaron para dividirse la palabra, eso está bueno, porque todos tuvieron más o menos una participación pareja y, bueno, está bueno. Bien. ¿Y eso? Sí, bienvenido, grupo 8. Cecilia. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas. Arranca el tiempo. Hola. ¿Se está viendo la compartida? Por ahora no. No. Es una muy mala noticia eso. Sacalo y volvelo a poner por las dudas. Por las dudas, Agus, voy abriendo yo el Canva. Dale. Compartir pantalla. Tengo que tildar el compartir sonido. Sí. Y darle acá, compartir. ¿No? Todavía no. Ahí está. Ahí está, Agus. Arranca el tiempo, chicos. Bien. Bueno. El tema central que trabajamos y analizamos son las fake news o noticias falsas y la desinformación. Decidimos abordar este tema desde el recorte, cómo influye los sentimientos, los sesgos y la educación en cómo consumimos fake news.
Las preguntas de análisis de que daban pie a este trabajo son cuál es la diferencia a la hora de consumir. Perdón. Son por qué no todos consumimos las fake news de la misma manera y qué injerencias tienen las emociones y los sesgos. No me puedo. Tranquilo. Tranqui, no Tranqui, pasa te nada. doy una Sí. mano, Agus, te doy una mano. Perdón, les pido mil disculpas. No, te doy una mano yo, no te Tómate tu preocupes. tiempo. Total, lo hicimos juntos, nos acordamos todos más o menos por dónde va. Bueno, más o menos se ve igual ahí en la presentación. ¿Por qué no todos consumimos las noticias de la misma manera, entre ellas las fake news? Y qué injerencia tienen las emociones y la educación en esa forma que tenemos cada uno tan particular de consumir las noticias. ¿Querés que siga yo? Como vos prefieras. Que siga Lila con la... Pero dale, es que no puedo tampoco Sí, tranqui, recién pasaste bien. avanzar en esto. Ahí estás. No sé si lo ven. Sí, se ve perfecto. Bueno, luego de trabajar nuestro objeto, llegamos a la conclusión de que la problemática de las fake news no tiene solución, no puede ser eliminada o erradicada. Es por eso que nuestro trabajo se enfoca en la toma de medidas que buscan reducir su impacto, su difusión. Bueno, y ahora sí, entro yo. Inicialmente nuestro trabajo, ya hablando de nuestro ensayo, iba a tratar sobre las fake news en general y buscarles una solución. Pero después de un par de reuniones entre el grupo y de charlas con Martín y Vicky, llegamos a la conclusión de que tales soluciones ya intentaron ser planteadas y no funcionaron. Ya existe chequeado, ya existe confiar, existen herramientas en redes sociales como Instagram que intentan banear las fake news, pero las fake news siguen existiendo y se siguen propagando. Y entonces empezamos a indagar en el antes del problema, en qué es lo que nos hace consumir de cierto modo las noticias, entre ellas las fake news. Notamos que hay una gran incidencia de los sentimientos y de la educación. Hay gente que no tiene idea de qué es una fake news, que no sabe qué peligros conlleva su difusión y que simplemente confía en un medio o una persona que le haga llegar cierta información más o menos confiable. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿qué hace a un medio o comunicador más o menos confiable para una persona? Y en esto inciden los llamados sesgos cognitivos que vamos a desarrollar en este trabajo. En cuanto a materiales teóricos, usamos de teóricos a Innerarity por su planteo de un futuro como basurero del presente, la idea de que hay que cambiar esa relación con las generaciones futuras desde el ya. De Simonazzi, el teórico de Rosana Simonazzi, usamos esto que ella planteaba de la muerte mediatizada. Las fake news invaden en todos los sentidos nuestra vida, y ahora incluso en la muerte. Antes había límites, cosas con las que no se jodía, y ahora nos metemos hasta con la muerte. Usamos el podcast de Carrión, su idea y planteo de posverdad. Usamos Morozov y Scolari para hablar de comportamientos en Internet que son llevados y que saltan en otros medios de comunicación. Usamos de Nicolas Carr las ideas más que nada de algoritmo para nuestra producción comunicacional. Después usamos de textos externos a nuestra cursada un trabajo del profe que nos ayudó, nos guió en el concepto de fake news. Después usamos de nos ayuda a distinguir la fake news, pero los sentimientos siempre entran en juego y él plantea muy bien lo que es un sesgo cognitivo. Después usamos de Nogués, que ya se había usado por lo que investigamos en la cursada, pero bueno, en esta cursada no lo vimos, el concepto de posverdad, la idea de que no podemos solucionar el problema de las fake news, que hay que saber de qué se trata, educarnos. El podcast de Chequeado, que plantea qué es el sesgo de confirmación y cómo funciona, e hicimos también un par de referencias a algunos conceptos que vimos en semiótica de redes de Carlón o de Verón. Doy la palabra a... Ya empezamos con los personajes, si no me equivoco. Sí. Bueno, y voy a seguir hablando yo porque... Continúo yo, Agus. Cierto, perdón, seguís vos. Arranque nomás. Muy bien. No sé si se me escucha porque yo escucho medio entrecortado, pero bueno. No, perfecto. Yo voy a comenzar con el producto comunicacional. Voy a hacer como una breve sinopsis de qué se trata. Nosotros decidimos ir por el cortometraje. Se trata de un cortometraje que relata una suerte como de futuro cercano,
donde a raíz de la fuerte incidencia de las fake news en la sociedad, se decidió como cambiar, modificar del Estado la forma en la cual se enseña a leer noticias y a detectar cuáles serían las falsas, a través como de diferentes mecánicas aplicadas a sectores, tanto escolarizados como no escolarizados. Entonces, a partir de estas diferentes personajes que van apareciendo en el corto, como que vamos viendo la repercusión que tuvo en diferentes áreas de la vida en sociedad de este cambio que se genera. Y bueno, ahora continuamos, si quieren, con los personajes. Ahora es cuando empezamos a perder la dignidad. Preparados, ¿eh? Bueno, yo voy a ser la conductora del programa que se va a llamar Seguimos Conectados, que tiene lugar en 2026. Básicamente mi trabajo va a ser contar las medidas que se tomaron en el 2021, mostrar unos archivos, explicar por qué se tomó esa medida también, y voy a dar pie a entrevistas que se realizan en mi año, en las que se explican los resultados obtenidos. Flor. Puede que a Flor se le haya caído el internet si no está hablando. Así que si no habla, seguro por eso. ¿Está desde el Congreso? Está en el Congreso, sí, sí. Bueno, Flor básicamente va a ser la ministra de Educación que va a contar por qué y cómo se toma la medida. Bueno, siguiendo con lo de perder la dignidad, como ya no me queda mucho, vamos a avanzar con esto. Tranqui. Yo represento un director médico que plantea el efecto que tienen las fake news o noticias falsas sobre la salud en general y en particular en este contexto de pandemia donde este impacto se potencia. Mostró algunos ejemplos de casos significativos donde las fake news tienen consecuencias en la salud y en la vida de las personas, como vamos a ver en el audiovisual a continuación, y se pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas para afrontar esta problemática. Gracias, doctor. Bueno, la docente y directora de una escuela primaria y secundaria es entrevistada en el 2026, en donde reafirma las medidas que se tomaron en el 2021, donde la ministra de Educación trae medidas nuevas, las cuales son una reformulación en el diseño curricular de primaria y secundaria y a la vez la implementación de un taller extracurricular. Todo esto lo vemos en el 2021 con la ministra de Educación y luego la docente en el 2026 cuenta su experiencia en la escuela donde trabaja, la docente y directora. Y ahora para finalizar, que ya nos queda poco tiempo, Agus nos va a presentar... perdón, tenemos la columnista. No. Bueno, mi personaje es una columnista de tecnología del noticiero Seguimos Conectados, del año 2026, que se va a encargar de presentar dos de las medidas que fueron tomadas en el año 2021. Una es un juego para chicos, que va a estar en la materia de informática en el colegio, para que sepan lo fácil que es la difusión de las fake news y conozcan sus peligros. Se crean y difunden fake news en el juego y se muestran las consecuencias negativas de hacerlo. Y otra medida es el software de control de fake news. Funciona como un antivirus que viene predeterminado en computadoras y celulares. Aparece sin que el usuario lo busque, lo descargue, notificando que se trata de una fake news y también dando una breve explicación de qué es una fake news. Y ahí vamos para el video. Vamos con ese tráiler. Sí. El otro tema que preocupa es el de las noticias falsas. El fenómeno de la desinformación. Hay distintos tipos de fake news. Es común escuchar el término noticia falsa o fake news como algo. ¿Por qué la gente cree en las fake news? Las noticias falsas alimentan nuestros miedos, influyen en las emociones y han llegado hasta causar disturbios. Fake news es una desinformación. ¿Cuál es la sensación que te da por arriba? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respiras aire caliente, cómo el dióxido de carbono da vueltas? Me llamo Natalia Prevocanceto. Soy médico de familia, siento la necesidad
y la responsabilidad personal y profesional de elegir. Bueno, y con eso damos por presentada nuestra preentrega. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Agus, te cierro, así ya los vemos a todos. Ahí va. Ahí va. Bueno, muy bueno, la verdad, este tráiler. Como que me dan ganas de... Me dejaron reenganchada. Ya quiero ver lo que viene. Bueno, me parece que... Bueno, ¿arranco yo? ¿Querés? Porque te veo desmuteado. Dale, bueno. Ensayalo. Bueno, eso iba a decir. Se notó, quizás en este grupo, bueno, la ventaja de haber también estado en la preentrega del grupo anterior y lo que veníamos hablando de la organización de los tiempos y la organización de lo que tiene... de lo que es una presentación, ¿no? Sin esto de empezar a decir, bueno, y el ensayo hicimos esto, y en el producto hicimos esto, sino que el objetivo de hoy y de la presentación en sí en estos 10 minutos es que ustedes puedan contar el trabajo que hicieron como un trabajo integral, y me parece que lo lograron muy bien, la presentación está bien organizada, los tiempos están bien marcados, y también lo que venimos viendo en estas preentregas es que hay muy buena división también de las partes, que quizás en la preentrega anterior también vivimos algunas cosas que ayudaron mucho a corregir esto, así que me parece que lo tomaron súper bien. Por lo que entiendo, el producto comunicacional de ustedes es como en el hoy, ¿no? No es en un ¿no? Es en un futuro, en 2026, pero tiene cosas del 2021. Se va remontando a imágenes y a momentos del 2021. Ok, porque justo cuando termina con la fecha del hoy, eso me confundió y dije, ok, entonces el producto comunicacional es del hoy. Bueno, no, es la fecha la fecha de la presentación. Ok, está. No, pero además las imágenes de archivo son ¿se acuerdan de la pandemia del 2020? Supongo que harán referencia a eso. ¿Está bien? Sí. Bueno, te pisé, Vicky. ¿Tenés algo más? No, listo, no, perfecto. Nada, coincido. Muy bien, se nota que hay preparación, se nota que hay laburo, está bueno. Yo les tengo un par de sugerencias más que de correcciones. Que se metan en el personaje de una, que nos metan en la narrativa de entrada, y en vez de decir mi personaje es tal cosa, no, yo soy tal y les vengo a decir tal cosa, porque nada, mi expertise pasa por acá. Y incluso trayendo la narrativa de entrada, pueden ir como desmechando la cuestión teórica y se la pueden ir repartiendo entre los distintos personajes, y entonces obviamos esa primera parte que Agus dijo, bueno, el marco teórico es y tuvimos todas estas referencias. Si eso lo dice cada especialista, digamos, y entre lo que va diciendo cita, no sé, a Carlón, o cita a, no sé, a Nisek, o cita a Minerality, como que ya estamos dentro de la narrativa y están metiendo marco teórico ficcionalizado, si se quiere. Pero ya son sugerencias. Si no, nada, a mí me gustó. Muchas gracias. De nada. Gracias. Grupo 9. Así es, aquí vamos. Ahí voy a compartir pantalla. Ajá. Ahí puse a compartir sonido, re importante. Bueno, ahí apreté share. Si se ve, me dicen, me hacen un gran favor. Se está cargando. Ahí está, perfecto. Ahí puse presentación. A mí todavía no. A ver, hago clic. Ahí está, en breve. Ahí está. Bueno,
Ahí está la portada, ahí puse el cronómetro, y bueno, adelante nomás, Cecilia, arranca. Ahí cambié. Dale. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí. Buenísimo. Bien. Nosotros nos agrupamos en su momento y decidimos trabajar en torno al rol del comunicador. ¿Qué es el rol del comunicador? Bueno, nosotros definimos el rol del comunicador teniendo en cuenta que el paradigma cambió, por eso cambiaron los roles y la definición de comunicador. Por eso lo que planteamos es que en el contexto actual ocurre un borramiento de fronteras que comienza cuando el papel que cumplían los medios tradicionales pasó al digital. Y esto pasa a indicar que la línea que dividía a los exponentes de los medios masivos, como los periodistas, por ejemplo, de los nuevos creadores de contenido que emergen de Internet, como son los youtubers, los streamers, los instagramers, se borró. Y es ahí, justamente, cuando comienzan a dibujarse las fronteras y donde el rol del comunicador pasa a modificarse. Hoy no solo hay un vínculo mucho más íntimo y cercano con los líderes de opinión digitales, sino que la legitimidad de estos nuevos comunicadores no se la da el lugar donde se encuentran o que ocupan, como podría ser, no sé, la televisión o el periódico, sino que la legitimidad se la dan los consumidores, que son los que le otorgan la posición de saber y de poder. Bueno, ahora le paso a dar la palabra a mi compañera Maya, que va a abordar el concepto de líderes de opinión digitales más a fondo. Bueno, para nuestro trabajo nosotros tuvimos en cuenta ciertos conceptos teóricos que sirvieron como eje para la confección del mismo. Retomando un poquito lo que decía Ceci, a partir de este borramiento de fronteras entre la tierra y el mar, es decir, entre los medios masivos tradicionales y la globalización, es cuando van a aparecer estos nuevos actores a los que nosotros vamos a llamar líderes de opinión digitales. Y bueno, ¿qué son estos líderes de opinión digitales? Bueno, por ahí los vamos a ver como más cotidianamente o los vamos a reconocer más como TikTokers, Instagramers, YouTubers. Y bueno, estos actores lo que van a hacer es crear contenido y como consecuencia del mismo, de este contenido, van a generar comunidad, van a generar una audiencia propia que los va a querer escuchar. Por otro lado, lo que tienen estos líderes es una particularidad y es que a partir de su lugar, o sea, desde su lugar en las plataformas digitales, van a poder ampliar hasta el infinito este límite de lo decible en el ámbito público. Por otro lado, la emergencia de los mismos va a estar muy relacionada con los consumidores digitales, los cuales tienen un vínculo muy íntimo con los dispositivos como lo son los celulares, y es a partir de estos que van a ingresar a las plataformas digitales y se va a dar esto que menciona Inerarity de la proximidad entre los internautas, es decir, estos consumidores digitales, y los líderes de opinión digitales, además de que va a propiciar la formación de nuevos tipos de nosotros. Por otro lado, pero no menos importante, nos parecía importante mencionar esta cuestión de que la actividad de los líderes de opiniones digitales no se puede como separar de los consumidores. ¿Por qué pasa esto? Porque son los consumidores los que les dan como legitimidad, como este pedestal de los que saben, y nosotros en nuestro ensayo tratamos de mostrar esto a partir de casos, pero que, bueno, esto lo va a desarrollar un poquito más mi compañero Juan. Así es, tomamos 4 casos nosotros que se desprenden de ciertas líneas de análisis quizás diferentes. En primer lugar, tomamos la discusión de Ibai con Gustavo López como reflejo de que ese territorio quizás antes delimitado y exclusivo del comunicador, el nosotros comunicador, ya no es tan delimitado y exclusivo como le gustaría creer a Gustavo López, por ejemplo, y lo siente como atacado por figuras como Ibai. Después, por otro lado, el caso de Ivana Nadal habla un poco de este feedback que hay con el consumidor, que hay como una reafirmación recíproca, que el que produce contenido se ve legitimado como alguien autorizado a hablar de lo que habla, básicamente, y el consumidor también, en la medida en que encuentra en ese contenido cercanía e identidad con lo que piensa y lo que quiere. Por eso es que Ivana Nadal, por ejemplo, puede decir las barbaridades que dice continuamente, tiene 2 millones de seguidores que en cierto modo la avalan, por decirlo de alguna manera. También un poco en esa línea le tomamos por un momento a Feynman, a quien pensamos como periodista tradicional, entre comillas, pero con ciertas cualidades de estos líderes de opinión, como el tener como una impronta y un estilo personal, una forma de comunicar
propia de él, que le termina brindando como esta audiencia que se incolumna atrás de él y que lo considera una persona que dice la verdad, entre 50 comillas de cada lado. Y por último, tomamos a Coscu como una persona, un productor de contenido de estas plataformas que literalmente crea comunidad. Está esta comunidad que se identifica con él y alrededor de él, que es la llamada Coscu Army, que uno de sus recursos de identificación está en el lenguaje. Y acá vemos de vuelta este borramiento de fronteras en clave de Inerarity, que está la masividad que alcanza, que este lenguaje no solo usa gente que no sabe ni quién es Coscu. Por ejemplo, a Buenardo, que mucha gente ve como una expresión juvenil, así a secas, pero desconoce el origen puntual, digamos. En base a todo esto llegamos a conclusiones que va a decir Gian. Perfecto, ahí estamos. Bueno, en conclusión, estamos en un contexto en donde la información se ha vuelto un bien común, que es de todos, porque todos comunicamos y todos nos informamos, pero también de nadie, tomando el título del libro de Inerarity, de nadie, porque nos informamos y nos comunicamos desde distintos nosotros, y eso nos distingue y nos diferencia. Dentro de este esquema están los líderes de opinión digitales, estos que analizamos, y vimos que tienen un gran poder de enunciación. ¿Por qué? Porque, como dijo Maya, al tener millones de seguidores detrás, eso les habilita, les da un poder, les habilita a producir lo que ofrecen, a decir lo que dicen. Entonces, como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora bien, ¿quién puede señalar el tema de la responsabilidad, el debate de la responsabilidad? Nosotros, los estudiantes de comunicación, porque tenemos herramientas para debatir justamente sobre esa responsabilidad. Es decir, el nosotros, como dice Inerarity, no designa una realidad homogénea, sino que remite a un problema. Es decir, el nosotros como categoría, la pregunta por el nosotros, y todas las herramientas que tenemos como estudiantes de comunicación nos ayudan para interrogar a estos distintos casos que acabamos de mencionar. Ahora bien, en todo este panorama hay una tendencia que se relaciona con el futuro posible que tenemos en mente. Y es que los discursos y dispositivos se piensan, están íntimo, más interiorizado. Y eso habilita el siguiente futuro posible, que lo vamos a ver a través de un radioteatro, pero hoy también hay otro tráiler, este 100% sonoro, que ahora va a sonar. Y luego lo va a cerrar mi compañero con broche de oro. El próximo martes, en Taller de Tactos, daremos un vistazo al futuro. Che, Rubén, ¿viste que Santi Maratea posteó su candidatura a presidente en TikTok? No uso TikTok. Me trae malos recuerdos. Sí, puedo imaginarme. Pensar que ahora todo pasa por ahí. Es como que si no estás metido, estás aislado de todo lo que pasa. Lo más cómico es que no siempre fue así. Un comunicador experimentado que vivió una transformación social. Abuelo, perdona que pregunte, pero ¿qué es esto? Es un ejemplar del diario Clarín. Mis grupos de alumnos siempre me preguntan lo mismo cuando lo muestro. ¿El diario era una de las cosas que usaban antes para leer? ¿Onda algo así como en la cronología de Twitter? Sí, algo así. Será nuestra ventana para imaginar un futuro posible. Vos fijate, Adrián, la relación íntima entre la vida cotidiana y el internet se volvió cada vez más inseparable. El consumo se fue convirtiendo en algo tan íntimo, tan personalizado. Un futuro lleno de sorpresas y de peligros. Dios, no veo la hora de probarlos. ¿Estás segura, Florencia? Es mucha tecnología. Es la nueva era en forma de lente de contacto. ¿Cómo no voy a estar segura? ¡No se lo pueden perder! Yo que pensé que lo había visto todo. Estreno exclusivo del Grupo 9. A veces me pregunto cómo llegamos hasta acá. 29 de junio, solo en la Comisión 25. Bien, como dijo Gian, nuestra relación con los dispositivos es cada vez más íntima. Hoy lo vemos con los celulares, pero quizás, y aquí es donde se encuentra el futuro posible que pensamos, dentro de 20 años, esto puede ser a través de lentes de contacto. Es decir, con este dispositivo se puede profundizar a niveles carnales la relación íntima del ser humano con dichos dispositivos. Y aquí es donde transcurre la historia que pensamos. Es decir,
En el contexto de una charla de café entre dos amigos profesores, Adrián, un joven profesor de biología, le pregunta a Rubén, un longevo estudioso de la comunicación, si sabe de la postulación a presidente de Santi Maratea, tal como vimos en el tráiler. Ante su desconocimiento por no usar TikTok, la conversación sigue adelante en torno al tema de los cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas. Pero ¿qué pasa? Mientras avanza la charla, Rubén empieza a sentirse incómodo ya que recuerda las conversaciones que tenía con su nieta Florencia sobre estos temas. Pero bueno, como la vez en la que él la veía entusiasmada por empezar a utilizar el nuevo dispositivo tecnológico del momento, es decir, los lentes de contacto de los que hablamos al principio, artefacto que accidentalmente termina produciéndole la muerte a esta joven. Entonces, esta historia que mostraremos la semana que viene la elegimos hacer por medio de un radioteatro y no por otro formato porque como jóvenes estudiantes de comunicación queríamos sumergirnos de primera mano en ese futuro posible a través del encarnar a los personajes. Y el día 29 será el turno de todos ustedes a través de la escucha de esta producción sonora que hicimos para todos ustedes. Están todos invitados y, bueno, muchas gracias. Ahí está. Y hay marco teórico, obviamente, pero lo sacamos para no pasarnos. Igual nos pasamos, no importa. Se contesta el mismo. Bueno, gracias. Gracias, Grupo 9. Bueno, arranco. También creo que tomaron muy bien las cosas que fuimos charlando respecto al tiempo y la organización. Axel, no sé, nunca te vimos la cara, alguna vez me encantaría porque sos muy divertido mientras lo leías, me reí un montón, así que sí, creo que terminaste dándole ese broche final como dijo Jean de la presentación. Me gusta mucho algo que quiero resaltar de la presentación de ustedes, que aparte del tema de la cuestión de marco teórico, que se ve que los grupos lo vienen trabajando un montón, hay algo que ustedes desarrollaron muy bien, que son los conceptos que traen, ¿no? Esto de la comunidad, la parte como, bueno, la parte que nos introdujo Maya, me parece que tiene un laburo que después se va a ver muy bien en el ensayo, y ahí me acuerdo cuando Jean decía que quería terminar primero el ensayo y después hacer el producto comunicacional. Bueno, ahora entiendo por qué. Me parece bueno, que hay algo ahí muy rico de los conceptos que fueron presentando, sostenidos obviamente como con lo que vemos de la materia, ¿no? Pero me pareció como muy clara esa parte y muy bien explicada. Iba a destacar exactamente lo mismo, el desarrollo teórico, sobre todo la parte que nos contó Maya, tiene un trabajo no solo de resumen y condensación de los conceptos, sino de traducción a cuestiones simples y traducción a un lenguaje llano, lo cual es un doble laburo, y se nota que hay trabajo. Digo, me parece que está muy bien logrado esa parte. Si todo el recorrido teórico fuera en ese tono, estaría genial. Sí. ¿Sí? Perdón, no, una cosa que me gustó que tomaron, el tema de poder darle una vuelta a la problemática del producto comunicacional. Algo que habíamos hablado de lo que presentaron era una charla entre un abuelo y su nieta, y no digo que estaba mal, pero quizás le faltaba algún condimento, ¿no? Como alguna problematización un poquito más grande que la simple nostalgia o añoranza, y me parece que lograron como también eso, como generar una historia, ¿no? Porque no deja de ser un radioteatro, así que estaba bueno. Pero al final se muere. Yo ahí no me gustaba ni en pedo, y al final se muere. Así que nada, veamos la historia completa. Nada, y muy buena esa intención de Axel, tipo, te lo resumo así nomás. Me gustó. Nada, me gustó en general. Sigan puliendo esos detalles, el tiempo, no se queden con el tiempo. Cuéntenos la historia de entrada y va a estar muy bien. Bueno, genial. Llegamos un poquito corriendo a todas las presentaciones. Espero que se hayan sentido mal, así la próxima se sienten bien. Nada, hayan podido descargar un poco y poner en práctica lo que uno prepara, que nunca es como se lo imagina, y estas instancias están para eso, para que salgan mal.
para que falle lo que tiene que fallar. Y nada, se pueda también aprender de eso, porque muchas veces uno llega a una instancia de final, llega a una instancia de parcial y dice, uy, si tuviera 5 minutos más, si hubiera tenido la chance de hacerlo de nuevo, lo haría distinto. Bueno, eso es un poco, para eso estamos acá. Así que, genial. No sé si hay algún comentario final, si no, vamos cerrando. Y... Una consultita súper rápida, Martín, Sí. no te saco más tiempo. Cuando nos dijiste eso de los personajes, ¿viste? Que nos quedó grabado lo de los teóricos, que caigamos con los personajes. ¿Nos explicás un poco de nuevo a qué te referías? Porque tenemos discordancias en el grupo en entender lo que nos quisiste decir. No, les quise decir como, nada, ya como una sugerencia, como algo completamente optativo, que algunos de ustedes se presentaron como mi personaje es tal y hace tal cosa. Si en vez de decir eso, ya nos meten en la narrativa de una, y yo soy el doctor tal y opino tal cosa, porque leí un libro de Linearity que no sé qué, y ahí ya encima metiste el concepto, como que es distinto y tiene otra fluidez la narrativa. Eso les quería decir, que se metan en personajes de entrada. Eso directamente en el corto, en el producto comunicacional. De entrada en la presentación, los 10 minutos. Bárbaro. En la presentación de la semana que viene, porque esa es nuestra pregunta, o sea, dijimos, o en el corto o en la presentación del trabajo. No entendíamos, porque en el corto nosotros no me echamos con conceptos de teóricos todavía. Como Durante los 10 minutos, que durante los 10 minutos ustedes sean la presentadora, el doctor, la ministra y no sé qué. Venimos en personaje, disfrazados. Bueno, pruébenlo. Si eso les resulta, No prometo las pantallas verdes, ¿eh? Bueno, me acabas de dar una idea. No, pero sí, fíjense, pruébenlo y nada. Me parece que puede sumar a la narrativa y puede ser más, le puede dar una cadencia distinta a la cuestión, pero nada, lo manejan ustedes. Listo, muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno.